Buenas noches, bienvenidos al primer episodio del podcast de cómo revertir la entropía. El día de hoy tenemos un invitado de honor. Tenemos a un estudiante de los últimos ciclos de la carrera de Ciencias de la Computación. Él ha venido a hablarnos un poco de su campo, a qué se dedica, qué es lo que hace, en qué trabaja, cómo ha sido su vida estudiantil durante todos estos años, qué ha aprendido, de qué le ha servido la universidad y en qué labora actualmente. También ha venido a hablarnos en general, a qué se dedica las ciencias de la computación, una pequeña reseña histórica y cuáles son los temas más candentes del momento, ¿no? Las inteligencias artificiales, las redes neuronales y todas esas preguntas interesantes. Entonces, por favor, denle la bienvenida a Anthony Lusquiños. También en sus redes sociales están en la descripción por si quieren seguirlo o pueden seguir su trabajo. A ver, preséntate, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Gracias, Luis. Mi nombre es Anthony Lusquiños. Bueno, yo soy actualmente estudiante de octavo ciclo de la carrera de Ciencia de la Computación, CINESE, en la UNI. También es conocida como Computer Science a nivel internacional. Estoy trabajando ahorita como desarrollador de software full stack en una empresa de retail aquí en Perú que se llama Chasqui. Y bueno, como ya me presentaste, principalmente me considero desarrollador full stack. Tengo cierta experiencia, no soy el mejor que existe, pero bueno, creo que me defiendo. Bueno, ¿qué te podría comentar como introducción? Pues mi experiencia en la universidad, la ciencia de la computación. ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Por la parte histórica? A ver, empecemos por ti, ¿no? Como persona, para que la audiencia te conozca, algo más personal, ¿no? Empecemos, ¿cómo te llegó a interesar la computación, ¿no? En general, ¿no? Ya, a ver, yo descubro la computación en general cuando era niño, desde la primaria, secundaria, primero de secundaria, segundo de secundaria. Yo era muy fanático de usar computadoras en casa, siempre estaba jugando videojuegos y me gustaba mucho la parte de la computación, sobre todo por los videojuegos, o sea, eso fue mi enganche principal, pero nunca lo vi como, ¿cómo decirlo? Como una profesión a la cual dedicarme. Yo cuando jugaba videojuegos, lo que más me interesaba era la parte del diseño. Y yo quería dedicarme a eso, a ser diseñador. No se dio, por motivos del destino. Llegué a la uni. Y bueno, la uni aquí en Perú es la Universidad Nacional de Ingeniería. Llegué para estudiar química. Y en la carrera de química hay cursos, pues, de la malla curricular, como tú sabes. Bueno, para otros no sé si todas las universidades son iguales, pero hay cursos generales, ¿no? Entre esos cursos generales está Introducción a la Computación, en ese tiempo, si no me equivoco, así se llamaba, Introducción a la Computación, y otro curso que se llamaba Introducción a la Programación. Más o menos eran así los nombres de los cursos. Entonces ahí fue donde yo descubro la programación. La programación me comienza a gustar en ese momento, o sea, dentro de la universidad, porque me di cuenta del potencial que podía llegar a tener. Más que la computación en general, la programación en específico. Porque la computación abarca un montón de cosas. Pero la programación en específico, ¿no? Entonces, me gusta, me doy cuenta que tiene mucho potencial, que puedo comenzar a crear cosas con un teclado, con un mouse y con un monitor, ¿no? Básicamente. Entonces, me engancho. Y pues, después de haber estudiado química durante 3 años, decido cambiarme a finales del 2016 a estudiar pues ciencia de la computación, y en 2017 pues empiezo mi carrera ya como computer scientist, entre comillas. Y vuelvo y cambio pues mi rubro de química a computer science, y desde ahí estoy hasta ahora, y ya el próximo año, si todo sale bien, estoy terminando la carrera, ¿no? Muy bien, claro. Creo que la mayoría de carreras de ciencia y ingeniería, ¿no? O tecnología llevan un poco de todo con programación, ¿no? Yo también en ingeniería he llevado curso de el lenguaje de programación, así se llamaba, y donde me enseñaron C++, ¿no? Y creo que todas las carreras de ciencia y tecnología llevan algo un poquito o mucho, ¿no? Dependiendo. Sí, a mí me parece bien, o sea,
ese es uno de los pocos motivos por los cuales estoy a favor de los cursos generales, que creo que serían, al menos a nivel universitario, en primer ciclo y segundo ciclo o primer año, dependiendo de cómo sea la currícula, porque te da la opción de no solo conocer la carrera a la cual te estás ingresando, sino darte, digamos, un vistazo de lo que podría ser todo lo demás, ¿no? Entre tantas cosas, la programación y la computación en general. Creo que si no hubiera habido cursos generales en la uni, nunca hubiera conocido la computación como la conocí y me hubiera seguido dedicado a mi rama de la química, ¿no? Aunque también cuando estaba en química, también me llamó la atención una parte de la química muy, muy interesante, que era química computacional. Tú sabes, ahora con la pandemia ha habido boom de software, de producción de software especializado en simulación, ¿no? Entonces existen software súper potentes que ahorita no te podría mencionar ninguno, pero sé que existen, que usan mis compañeros de química y que usan compañeros de física también en la universidad. Software de simulación especializado para simular reacciones químicas, para simular el comportamiento de átomos, para simular estructuras atómicas, geometrías moleculares, etcétera, ¿no? Y una gran cantidad de cosas. Una de las ramas de la química que se relacionan con la computación era justamente, como te comento, la química computacional, y tenía que ver mucho por ahí, ¿no? Por el tema de las simulaciones, poder trabajar una reacción que en un laboratorio podría tomar pues varias horas, en una computadora lo podrías hacer en un par de segundos, ¿no? Simular la posible reacción en un par de segundos sin utilizar un agente catalizador o sin necesidad de tener los materiales o implementos de laboratorio necesarios para llevar a cabo un experimento. Entonces era un campo de la computación que creo que no se habla mucho, creo que nadie lo conoce, muy chévere, por el cual de repente yo hubiera optado si es que hubiera seguido estudiando química, ¿no? Pero felizmente sí hubo y sí descubrí pues lo que me gusta y lo que me apasiona actualmente. Claro. Y luego, bueno, tú decidiste seguir tu pasión por ese aspecto. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Cuáles fueron los primeros cursos que llevaste en ciencia de la computación? A ver, te comento para todos en general. Ciencia de la computación es una carrera muy matemática. Para empezar, toda la ciencia de la computación, al menos a nivel como se enseña en la uni, se trata de formalizar matemáticamente los aspectos computacionales que existen en el día a día. Por ejemplo, ¿qué es una computadora? ¿Cómo se crea un lenguaje de programación? ¿Qué es un compilador? ¿Qué es un lenguaje formal? ¿Qué es una máquina de estados? Y varias cosas así, ¿no? O sea, son definiciones conceptuales a nivel matemático muy importantes que te permiten a ti comprender cómo funciona la lógica detrás de una computadora, ¿no? Sin entrar tanto en la parte electrónica, que también es muy importante, pero es más que todo la parte matemática, ¿no? Sin meterte en los transistores, en los circuitos, sino meterte en la parte de la lógica, en la parte de cómo funcionan por lo bajo todo un sistema computacional, o sea, todo tu CPU con todos sus... se me fue la palabra para los... ¿Cómo se llaman? Los periféricos, perdón, ahí está, todos los periféricos, cómo se relacionan entre sí, cómo a partir de una máquina de estados o un lenguaje formal básicamente puedes construir un compilador y un lenguaje de programación. O sea, también está la teoría de grafos, de árboles, un montón de cosas que básicamente son la formalización del lenguaje computacional a un lenguaje matemático. Básicamente la carrera de computación empieza así. Empiezas aprendiendo álgebra lineal, súper importante. Luego sigue matemática discreta, bases de datos, sistemas operativos, desarrollo de software, y terminas viendo inteligencia artificial, data science, minería de datos. O sea, básicamente es como una probadita de todas las cosas a las que te puedes dedicar. Hay gente que es súper buena en algoritmos y se dedica a eso, va a concursos de programación, de optimización. Hemos tenido participantes de varios en la uni, de varios mundialistas de concursos de programación, en lo que se dedican a hacer full algoritmos, full algoritmos. Es una rama, ¿no?, a la cual te puedes dedicar. Otra gente en la cual se puede dedicar a sistemas embebidos. Es actualmente una rama muy poco, digamos, popular, o sea, impopular, por darle un nombre,
pero, pero también es una de las tantas ramas a las que te puedes dedicar. Sistemas operativos en general, para ser un sysadmin, aunque ya no se utiliza mucho el término sysadmin en la actualidad, pero sí hay, o sea, administrador de sistemas, básicamente Windows, Linux. Redes, también hay gente que es súper capa en redes, también te puedes especializar en redes. No redes convolucionales, ni nada que tenga que ver con inteligencia artificial, sino redes computacionales, o sea, cómo se comunican computadoras entre sí y los protocolos que existen. El mismo internet es una red global. Y bueno, mientras vas avanzando, ya vas viendo cosas más especializadas de la carrera, ¿no? Comienzas con la base matemática que necesitas para llegar a ver todo lo demás, ¿no? Una de las cosas quizá más chéveres, entre comillas, que puedes llegar a ver desde mi punto de vista y de la rama matemática, es cómo funciona el cálculo punto flotante. Se lleva en análisis numérico. Para esto tienes que haber llevado álgebra lineal y tienes que haber llevado matemática discreta, y ves análisis numérico y ves cómo funciona el cálculo matemático desde un punto de vista computacional. O sea, a ver, digamos que tenemos un sistema de ecuaciones súper simple, x más y igual 2 y x menos y igual 3, ¿no? Entonces todos podemos resolver ese sistema y nos va a dar pues 2 y 0,5, ¿no? X e y respectivamente. Nosotros lo podemos hacer quizá con la mente o con un lápiz y papel. Si es que no me he equivocado, ¿no? Disculpe si me he equivocado, lo he tratado de hacer lo más rápido posible. Ya, no hay problema. Pero computacionalmente, ¿cómo resuelves eso? O sea, tienes esas dos ecuaciones y cómo haces que la máquina resuelva esas ecuaciones, ¿no? Entonces, una máquina no va a entender que se suman las ecuaciones, se eliminan las i's y se pasa a dividir el 2, ¿no? O sea, tienes que crear una forma algorítmica, un proceso por el cual tú puedas, a partir de dos ecuaciones o de muchas ecuaciones, obtener resultados para las variables que están en juego, ¿no? Podríamos complicar ese sistema poniendo x más y más z igual 1, luego otra ecuación x más y menos z igual 1 y x menos y más z igual 1, y resolver los valores de x, y y z para ese sistema, por ejemplo. Muy muy chévere, porque te metes a hacer full código de matemático en sí. Por lo general se utiliza un lenguaje Python o C++, los que son más valientes, pero por lo general es Python, y tienes que resolver no pensando las cosas como un humano, sino pensando las cosas como una máquina, como un proceso, o sea, utilizando un algoritmo. Al menos es una de las partes matemáticas que más me gustó, porque igual pasa con el cálculo, ¿no? Nosotros entendemos, nosotros podemos representar el resolver una ecuación de forma analítica, ¿no? Como una integral, yo que sé, de 1 a 2 de x diferencial de x, ¿no? Lo podemos resolver, ahí el resultado acá. Pero ¿cómo hace eso una computadora? O sea, ¿cómo una calculadora puedes escribir esa integral definida y te bota un resultado, ¿no? Entonces, para eso recurres a la definición matemática más básica de la computadora, que es una sumatoria de particiones de 1 a 2, particiones que tienden a 0, ¿no? De particiones muy pequeñitas, ¿no? Para los que no entiendan qué son particiones, son divisiones de... Bueno, podrían dibujar la curva y igual x, que es una recta. Es la recta de la identidad. Dibujan dos puntos del 1 al 2. Levantan dos rectas perpendiculares al eje x. Y ahí tienen un área, ¿no? Como sabemos todos, la integral calcula el área. Pero ¿cómo calculas esa área desde el punto de vista matemático? Sin necesidad de meter una fórmula, por ejemplo, para calcular el área de un trapecio o un rectángulo. Entonces, lo que se hace en la computación es, como no podemos hacer un cálculo infinito, hacemos particiones lo más pequeñas posibles, ¿no? Hacemos particiones de grupos de 500 o de 1000 o de 2000 o de 3000 o de cuantas particiones pueda y cuantas particiones le alcance a la máquina para poder calcular y determinar el resultado de una integral lo más aproximado posible, ¿no? Es una de las partes que más me gustó a mí personalmente, la matemática aplicada en la computación. Otra cosa chévere que se ve al inicio son las estructuras de datos. Te compilas pilas, colas, listas dobles, listas enlazadas, listas simples, grafos y árboles, ¿no? Que también es muy chévere, pero sobre todo cuando lo programas, más que hacerlo matemáticamente. Al menos a mí la matemática no es que me encante, ¿no? Más bien no me gusta mucho la matemática, pero sé lo importante que es y lo necesaria que es para ser un buen programador y llevar bien la computación.
Pero bueno, para no desviarme y volver al tema de la pregunta inicial, empiezas con matemática básica, la de siempre, la de toda la vida, cálculo, álgebra lineal y matemática discreta. Matemática discreta es la matemática que te comentaba, matemática orientada a la computación. Ves estructuras de datos, ves grafos, ves árboles, ves esto... No recuerdo el nombre, pero hay un tema aritmética que se llama potencias notables, pero a nivel universitario tiene otro nombre. No sé si te acuerdas esos problemas donde tienes un, yo qué sé, 17 elevado a la 500, calcula las dos últimas cifras, ¿no? Cosas así. Ya, Tiene un sí, nombre, sí. tiene un nombre, no me acuerdo ahorita. O sea, en el colegio, en la academia lo llamábamos potencias notables, creo, pero la universidad tiene otro nombre. Claro. Bueno, yo de aritmética no sé mucho. Y también se ve un poquito de criptografía, cosas chéveres, al menos algunos algoritmos de criptografía básicos. Vas avanzando en la carrera y ya vienen los cursos de análisis numérico, los cursos de sistemas operativos y redes. En los cursos de redes, pues aprendes la comunicación de computadoras, cómo se comunican unas con otras, el curso de análisis numérico, lo que ya comenté, cómo hacer cálculo numérico desde el punto de vista computacional y ya no como un ser humano. Y en sistemas operativos, pues la base de toda la computadora, ¿no? Desde el kernel, que viene a ser el núcleo de la computadora, hasta los periféricos, como comentaba. Estaba olvidando hay otro curso que es teoría de autómatas, también, donde aprendes cómo desde un conjunto, si un conjunto satisface ciertas cosas, puedes llevar a hacerlo una máquina de estados, y una máquina de estados, pues podrías considerarlo la forma más básica de hacer computación, ¿no? Bien chévere. ¿Qué es una máquina de estados? A ver, podrías imaginarla así. Imagina un cuadrado, ¿ya? Y cada esquina del cuadrado es un estado. Estado 1, estado 2, estado 3, estado 4. ¿Está bien? Ya. Ya. Entonces, ahora elimina las conexiones del cuadrado y te quedas con los 4 puntos. ¿Ya? Ya, muy bien. Elige un punto inicial. Ya. Ya. Entonces, ahí tienes 4 puntos donde un punto es un punto inicial. Ese va a ser tu estado inicial. Entonces, a partir de un estado inicial y una serie de estados, ¿sí? Nosotros podemos conectar los estados como se nos dé la gana. Digamos, puedes hacer flechas que vayan del estado 0 al 1, del estado 0 al 2, del estado 0 al 3, del estado 3 al 2, del estado 1 al 2. Muchos estados. Claro. Que puedes imaginarlos como, yo qué sé, niveles de temperatura en un refri, ¿no? Digamos que tienes 4 niveles de temperatura, son tus 4 estados. Entonces, a partir de hacer una acción, tú puedes llegar de un estado a otro. ¿Se entiende? Y esa acción la vas a representar como una función. Un ejemplo quizá más entendible podría ser una máquina expendedora. Tú tienes una máquina expendedora, ¿sí? Imaginemos que tiene todas las condiciones físicas necesarias para funcionar, físicas y electrónicas, o sea que todo está bien, ¿ya? Claro. Entonces tú sabes que funciona con un billete, funciona con una moneda. Entonces al principio la máquina expendedora pues está en el estado inicial, ¿no? Donde no hay dinero, donde hay un mensaje que dice inserte su moneda, hay un tablero con numeritos y hay un montón de productos. Entonces tú insertas una moneda y cambia del estado inicial, se mueve un estado, ¿no? Moneda recibida. Luego, por darle un nombre, ¿no? Luego lo que hace la máquina es analiza la moneda, verifica que esta sea verdadera, calcula cuánto es su valor, y luego te muestra un mensaje. Cuando ya verificó, pasa del estado de verificando moneda a moneda verificada y le muestra un mensaje al usuario, ¿no? Entonces le muestra un mensaje al usuario, tienes tanto saldo y elige un producto. Entonces está a la espera de un input, se ha quedado en el estado de esperando producto, ¿no? O esperando nombre de producto. El usuario digita el código del producto, la máquina pasa a un estado de comparación, ya el input que ha recibido sirve para comparar si el precio del producto es menor es menor al dinero que el usuario ha ingresado, lo compara, verifica, si verifica sigue su flujo normal, entonces pasa a un estado de verificado, digamos, y luego suelta el objeto o el producto y el usuario lo recoge. Si no se cumple, pasa al otro estado, que es ponerle un mensaje al usuario que tu saldo es insuficiente, ¿no? Básicamente es una máquina de estados, ¿sí? Es una función, si no me falla la memoria, la definición normal más o menos así,
Es una función de cinco parámetros, donde necesitas un estado inicial, una función de cambio de estados, un input y un output. Y el punto es, bueno, me falta uno, ahorita no me acuerdo exactamente la definición formal, pero el punto es, de un estado inicial que tú lo defines, puedes llegar a un estado final. Y es muy chévere porque tú puedes ir creando desde un conjunto hasta un lenguaje formal, que sigue siendo un conjunto, solamente que satisface reglas muy específicas, y puedes generar todo un conjunto de reglas que le van a servir a una computadora para operar. Y cuando yo lo estudié, yo me quedé me quedé impresionado por cómo un lenguaje humano, formal, puede llegar a ser lo mismo que una máquina de estados. Es muy, muy, muy impresionante. O sea, y matemáticamente son nociones súper básicas. La verdad que fue un curso que disfruté muchísimo. Y teoría de la computación se llamaba en la nueva Maya. Bueno, había un cambio Maya hace poco en la universidad y se llama teoría de autómatas. Pero es muy, muy bueno, muy chévere. Por ahí, si te interesa, puedes repasarlo un poco y vas a ver cómo es que desde un conjunto tú puedes llegar a un lenguaje formal y cuáles son los usos y aplicaciones que les puedes dar a un lenguaje formal desde el punto de vista computacional. Muy, muy chévere. Ya cuando terminas esos cursos, ya ahí has terminado más o menos la mitad de la carrera, entraríamos al último tercio de la carrera, y empiezas a ver los cursos de desarrollo de software, desingeniería de software, desarrollo de software, inteligencia artificial, big data, cloud computing, y por último ciberseguridad y minería de datos, y ahí la carrera terminó. Al menos aquí la carrera como se hace en la uni, ¿no? En otras universidades imagino que debe ser similar. Creo que ¿qué otras universidades tienen la carrera de ciencia de la computación? Aquí en el Perú creo que las únicas son la UNI y la San Marcos, ¿no? En la UNI se llama Ciencia de la Computación y en la San Marcos sí, no sé cuál es su nombre, pero sé que existe. Vale. Entonces no hay mucha variedad, ¿no? Entonces... De ciencia no, pero hay carreras como ingeniería informática que pueden hacer un símil. Claro, entonces, ¿cuáles son? Si uno, por ejemplo, no vive en Lima, pero quiere estudiar ciencia de la computación, o quizá de otro país, ¿no? ¿Qué debería buscar en el plan de estudios, ¿no? De la carrera que haya, ¿no? O qué carreras tienen estructuras similares, ¿no? Por ejemplo, ingeniería de software, como dijiste, ¿qué otros más? A ver, ahí discreparía un poco contigo. No es que sean similares en sí, sino que abarcan temas que están comprendidos en la ciencia de la computación. Es que, a ver, podrías hacer un símil de la ciencia de la computación como matemática y todas las ingenierías. O sea, ingeniería civil es una aplicación de la matemática a un rubro muy específico, ¿no? Igual la ingeniería de software, igual la ingeniería computacional, igual la ingeniería de sistemas. O sea, son aplicaciones de temas específicos de la ciencia de la computación. O sea, es decir, si alguien quiere estudiar ciencia de la computación, pues tiene que buscarla, porque en sí la ciencia de la computación es la formalización, como te decía, de la computación desde el punto de vista matemático. Una ingeniería no te va a dar eso, pero sí, tú podrías, digamos, si es de tu interés, estudiar una ingeniería y luego hacer un máster, ¿no? Porque ya te va a dar toda la base, digamos, computacional. Quizá la carrera más cercana podría ser ingeniería informática, ¿no? Claro. Y podrías ya tener cierta base computacional, como para poder hacerte un máster en ciencias de la computación, ¿no? Si es de tu interés, ¿no? Pero algo similar, como que no hay, ¿no? Es que claro. En sí es ciencia, pues, ¿no? No es que no vas a encontrar el mismo contenido en una ingeniería, ¿no? Pero obviamente se te va a hacer mucho más sencillo, ¿no? Creo que en tu caso, por ejemplo, si tú decides estudiar física, va a ser mucho más sencillo porque ya tienes el background de haber estudiado una ingeniería, ¿no? Claro, de todas maneras hay cursos iniciales, ¿no? Como dijimos, cursos básicos que uno ya lleva, cálculo, álgebra lineal, que es casi en todas las ciencias y carreras de ciencias y tecnología se llevan, ¿no? Claro, o sea, por eso te decía, lo más normal, creo que he visto, es hacer un máster. Ya. O sea, si ya tienes el conocimiento ingenieril de alguna rama de la computación, se te va a hacer súper sencillo hacer un máster, que sería lo recomendable, ¿no? Si quieres especializarte en computación y no hay, digamos, en tu localidad, en el lugar donde vives, la especialidad de ciencia de la computación,
lo más recomendable sería estudiar alguna carrera afín, que podría ser alguna ingeniería de software, informática, sistemas no mucho, pero quizá incluso podría llegar a ser. Y luego hacer un máster en computación para complementar las cosas que por ahí te puedan faltar, ¿no? Lo más probable, la verdad que no te podría decir con mucha exactitud, que le faltaría a algún ingeniero de software o algún ingeniero de informática, sería la base matemática, ¿no? No hablo por mí en ese punto, pero la carrera te da una base matemática sólida, en el sentido de matemática computacional, no matemática de cálculo, ¿no? Sino matemática computacional. Es muy diferente, es una matemática muy distinta, porque como te decía, tú de repente puedes resolver una ecuación de álgebra lineal súper compleja utilizando lápiz y papel de forma analítica, ¿no? Pero es completamente diferente resolverla de forma algorítmica. No tiene prácticamente nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Es muy distinto y es una forma de pensar muy, muy diferente. Claro. Y bueno, entonces una vez ya, ya estudiaste los cursos básicos, ¿no? Los cursos de los primeros ciclos, ¿no? De la universidad, los primeros años. Luego ya pasas a lo, como dijiste, ¿no? A lo más, una probadita de lo que se hace actualmente, ¿no? Entonces tú, de lo que ya has probado, ¿no? Tú has tenido has tenido algunos cursos que te han guiado con lo nuevo que se está haciendo, ¿no? ¿Cuál es el tema que más te ha llamado la atención y a lo que te estás dedicando ahora, ¿no? Como ya como un profesional, ¿no? Como un trabajador. A ver, actualmente mi rubro laboral, como comentaba al inicio, es desarrollador de software. Es una rama de la ciencia de la computación, también muy, muy especializada porque está en el ámbito de la creación de cosas. Y como te decía, la ciencia es más orientada pues a la investigación, ¿no? Creación de conocimiento, formalización de conocimiento, más que a la creación de cosas, es más relegado a la ingeniería, ¿no? Mi ámbito de trabajo, mi ámbito de estudio, lo que me dedico profesionalmente, se podría resumir de una manera muy, ¿cómo decirlo? De una manera sencilla, ¿no? Me dedico a crear sistemas que van a servir para comunicar a un usuario con otro usuario o con una empresa para hacer algo. A ver, por ejemplo, tú tienes una necesidad, entonces para satisfacer esa necesidad necesitas un producto o necesitas un servicio. Entonces yo lo que hago es construir un sistema en torno a ese servicio y a esa necesidad para que tú puedas satisfacer esa necesidad utilizando el sistema. Y ese sistema va a permitirte a ti tanto comprar el bien o usar el servicio, ¿no? Por ejemplo, tú tienes la necesidad de entretenimiento, entonces la quieres satisfacer utilizando Netflix, entonces, o bien una película, por ejemplo. Entonces Netflix crea todo un sistema en torno a esa necesidad y a esa forma de satisfacer la necesidad, no ese servicio, ¿no? Que es ver películas, ¿no? Entonces crea todo un sistema que le permite a un usuario satisfacer una necesidad, de alguna manera. Por ahí va mi área de trabajo, ¿no? Que es el desarrollo de software. Claro, y construye un sistema en torno a esos dos puntos. Claro, y bueno, un sistema es bastante grande, ¿no? O sea, hay un montón de subpartes, ¿no? O sea, o tú te dedicas a todo el sistema o solamente a una parte específica, ¿no? Digamos, la parte que es de manejar la contabilidad, ¿no? El sistema contable o el sistema o la interfaz, ¿no? Por ejemplo, el caso que dijiste de Netflix, la interfaz, ¿no? Donde están todas las películas, o tú algo más general, o ¿cuál es tu? Ya, a ver. Ahora, a ver, vamos a desmenuzar todo esto. El sistema suena como algo incluso divino, ¿no? Pero no es tanto así. Este sistema, con el cual el usuario interactúa para satisfacer una necesidad, tiene un montón de partes. Como tú bien dijiste, la parte que el usuario ve con la que interactúa, la interfaz, se conoce como frontend o desarrollo frontend, que es la parte que le permite al usuario, yo que sé, buscar opciones, comparar opciones, hacer los clics o poner las frases para poder encontrar, para centrarnos en el ejemplo de Netflix, la película que desea ver. Digamos, el usuario está en su computador o está en su televisor, pone el nombre de la película, yo que sé, Shrek, por dar un nombre, y le da Enter, y luego la película aparece. Entonces toda esa parte que el usuario ve, percibe e interactúa, o sea, toda la parte que
que está impresionando los sentidos, se conoce como frontend. Y todo lo que pasa detrás para que todo lo que ves llegue a tu pantalla, para que cuando tú escribas Shrek vayan apareciendo los resultados en la pantalla, para que cuando tú hagas clic el sistema te traiga películas recomendadas, todo eso se conoce como backend, ¿no? Yeah. Tiene dos lados cualquier sistema, el lado del frontend y el lado del backend, pero hay mucho más incluso. Por ejemplo, para que ese sistema esté funcionando, tú necesitas ponerlo en algún sitio, ¿no? Entonces ahí aparece la parte del cloud computing, que tienes que desplegar tu sistema en un servidor, que puede ser AWS, que puede ser Amazon, ¿no? Que puede ser Google, que puede ser Microsoft Azure, que puede ser Oracle o un sinfín de opciones que están en el mercado. Luego aparece el tema de ya tengo mi sistema, tengo mi sistema que ya está en un lugar, ¿no? Entonces ahora, oye, pero ¿cómo me aseguro de que solamente los usuarios que han pagado pues sean los que acceden al sistema, ¿no? Entonces ahí aparece la gente de seguridad, ¿no? De ciberseguridad, que se encargaría de poner... esto es en forma muy resumida, ¿no? Porque es mucho más preciso, mucho más especializado, pero para que sea digerible para todos, aparece la gente de ciberseguridad, que se encargaría de poner un sistema de autenticación para que solamente usuarios puedan solamente los usuarios que han pagado puedan ver una película en el sistema, ¿no? Luego también volviendo al frontend, no es solamente la gente que desarrolla, sino la gente que diseña, muy poco valorado, pero la verdad es que es súper importante. La gente que diseña experiencias de usuario, la gente que diseña interfaces de usuario, que se conoce como diseño UI, UX, gente que se especializa en hacer que el usuario mantenga toda la atención necesaria para que se quede en el sistema el más tiempo posible. Tú sabes que actualmente vivimos en una economía basada en la atención, más que cualquier otra cosa, en el que mientras más tiempo estés en un sistema, mientras más tiempo estés en una plataforma, más dinero le generas a la plataforma, ¿no? Ya sea Facebook, ya sea Google, ya sea Netflix, ya sea Amazon, ya sea cualquier plataforma que conozcamos hoy en día, ¿no? Mientras más tiempo estás, pues a ellos les conviene porque te pueden poner más anuncios. O pueden obtener más data de ti. Entonces, hay un montón de partes que están ahí metidas en el desarrollo de software, que principalmente las podría resumir, ya que expliqué más o menos de qué trata. Podría resumir así, ¿no? Diseño, que va diseño UI UX, desarrollo frontend, y desarrollo backend, pero también se puede desligar por ahí desarrollo nativo, por ejemplo, que es desarrollo mobile, que es para aplicaciones web, para aplicaciones en el celular, También está el cloud computing, también está la gente de ciberseguridad. Entonces hay un montón de ramas que confluyen para generar desarrollo de software, ¿no? Que es la rama a la que yo me dedico. Ya, ¿y tú estarías en todas o en no, yo solamente estoy en desarrollo frontend y desarrollo backend. Eso se le conoce en la jerga como full stack. O sea, full stack actualmente es un desarrollador que conoce, digamos, a un nivel intermedio avanzado del frontend de una aplicación y del backend de una aplicación, ¿no? Pero específicamente en el desarrollo. Puedes conocer un poco de UI, un poco de UX, claro, porque necesitas, como eres un desarrollador que sabe frontend, a veces vas a necesitar diseñar. Puedes necesitar saber un poco de, de cloud computing, claro, porque vas a necesitar desplegar el servicio, ¿no? Desplegar un servicio en algún proveedor web. Necesitas saber algo de ciberseguridad, por supuesto, porque tienes que saber al menos hacer una autenticación. Entonces, digamos, sé un poquito de todo, pero más estoy especializado en la parte de backend y frontend. En el backend pasa la lógica de negocio y en el frontend pasa lo que el usuario ve. Ahora, este es el sistema B2C, o sea, business to clients, cliente contra empresa. Ahora, la empresa misma interna puede tener sus propios sistemas que sirven para la administración contable, para la administración de personal, yo qué sé, para cualquier otra cosa que no se me ocurre ahorita, pero de repente tú o la gente que nos está escuchando lo tiene en la mente, ¿no? Claro. Entonces, hay que separar dos cosas, ¿no? Una cosa es el sistema B2C, que es la empresa cliente, y otra cosa es un sistema interno que maneja la empresa para sí misma, ¿no? Y bueno, y esas partes estarían interconectadas, o sea, ¿tú trabajas en conjunto con las otras partes o cada quien a su cosa, ¿no? Y luego de vez en cuando por ahí reuniones no generales o algo así, o cómo funciona ese mundo. A ver, el mundito del desarrollo de software y el mundito sobre todo, yo he trabajado en dos startups
startups. En una startup que todavía no ha llegado a ser corp, como una corporación grande, como aquí en el Perú podría ser BCP o en el extranjero puede ser Netflix o Google. Una startup por lo general siempre está interconectado todo, ¿no? El mismo sistema no está interconectado con la parte, o sea, el sistema de cliente-empresa no está conectado per se con la parte interna de la empresa, pero sí, o sea, para una startup, tú como desarrollador, digamos, tú desarrollas conmigo, trabajamos en una empresa, entonces nosotros vamos a comunicarnos con la gente, con los clientes, nos vamos a comunicar con con Customer Experience, nos vamos a comunicar con diseñadores, nos vamos a comunicar con clientes finales, nos vamos a comunicar con el gerente, con la gente de recursos humanos, con la gente de economía, o sea, con una startup es un poco más caótico, ¿no? Vas a estar en comunicación con todos, básicamente una vez a la semana o 2 veces a la semana, dependiendo de la cantidad de reuniones que haya en la empresa y cómo se maneja la empresa internamente. Pero en el mundo corp es distinto, ¿no? Hay procesos, hay más burocracia, las organizaciones son más verticales, así que va a depender mucho, independientemente de si la empresa se desarrolla software o no, va a depender mucho de qué tipo de organización es, ¿no? Las startups son más organizaciones más horizontales y las corp son, bueno, el corp es una jerga, ¿no? No sé, debe haber un nombre formal. Las corp son más que todo organizaciones verticales, ¿no? En las organizaciones verticales pues hay procedimientos básicamente para todo, pero en una startup es todo más informal, entre comillas, ¿no? Entonces yo hoy día puedo estar programando y más tarde me estoy comunicando con un cliente para coordinar un feature. O me estoy comunicando con alguien de Customer Experience para que me haga un requerimiento. O me estoy comunicando con alguien para darle soporte. O estoy comunicándome con el team para sacar otro requerimiento. Cosas así. Entonces va a depender mucho del tema de la organización. Si te refieres a la parte de desarrollo de herramientas internas, pues por lo general no se utiliza mucho, más bien se utilizan servicios. Hay empresas proveedoras de herramientas para empresas. Por ejemplo, no sé, creo que una vez hemos trabajado en un proyecto, hemos utilizado ClickUp, ¿no? Es una plataforma de administración de proyectos. Entonces es muy común que empresas utilicen plataformas como ClickUp, Asana, Trello, ¿no? Plataformas de este estilo para las labores empresariales. Notion también por ahí puede entrar. Ahorita no se me ocurren otras, pero bueno, hay una infinidad de... Slack, por ejemplo. Telegram, incluso Discord también se utiliza mucho. Ahora, como estamos en el mundo pandémico, utilizamos herramientas de comunicación como Zoom, como Google Meet, y cosas así, ¿no? O sea, las herramientas que utiliza la empresa internamente van a depender mucho de la cultura de la empresa y van a depender mucho también de las posibilidades de la empresa. Como te decía, como una empresa es una startup, pues básicamente todos nos comunicamos vía WhatsApp, ¿no? Es lo más clásico, vía Slack. A lo mucho Discord en el mejor de los casos. Y correo, ¿no? Obviamente. Pero como una empresa ya va creciendo, va formalizando procesos y todo se va haciendo más vertical, entonces todo va dejándose con un documento, todo va con un proceso de ya para hacer esto tienes que ir a tal oficina y hablar con tal persona y luego esa persona te va a enviar una respuesta y luego lo haces o no lo haces dependiendo de la respuesta, cosas así. Y ya depende de cada empresa pues buscar una solución empresarial automatizada, o sea con software, o no, también hacerlo a la antigua, ¿no? Aunque actualmente pues todo se hace con software, ¿no? Ya, como ya no estamos en presencial, antes se podía hacer a la antigua con documentos, ahora creo que ya no es popular y no es necesario tampoco, ¿no? Vale. Bueno, eso es con respecto a las salidas laborales, ¿no? Un poco del ambiente laboral de alguien que ha estudiado ciencia de la computación. Pero ahora, obviamente, también es una ciencia, ¿no? Está en el nombre. ¿Cuál es? Lo siento. He comentado más que todo de la parte de desarrollo de software. O sea, hay muchos más campos. Solamente he comentado el mío. Claro. Para que no se puedan confundir los... Claro, de tu experiencia, ¿no? Obviamente hay muchas más ramas, pero vamos un poco a lo que es la parte científica, ¿no? La investigación. ¿Cuáles son los campos de investigación? Digamos que alguien estudia ciencia de la computación y no quiere dedicarse tanto a un trabajo en un lugar, sino quiere investigar, ¿no? ¿Cuáles son los campos de investigación más pedidos o más de moda o donde se mueve más la gente, ¿no? A ver. A ver, te comento. No es que sea más que todo una moda, sino que es el desemboque de toda la actividad científica nos ha llevado a que actualmente
todo el mundo investigue en IA. La inteligencia artificial se haya sobresaturado. ¿Por qué? Porque es el avance mismo de la cultura, de la economía, de la ciencia, de la cual nos ha llevado a desembocarnos en la investigación, principalmente a nivel computacional, en la inteligencia artificial. Hay otras ramas, se puede hacer investigación en redes, en ciberseguridad y en data science, que serían otras 3 ramas posibles, pero la más fuerte actualmente, la rama que más predomina en las líneas de investigación, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene un montón de ramas. Uno se puede dedicar, por ejemplo, a Machine Learning, otro se puede dedicar a redes convolucionales. Hay más ejemplos, pero ahorita no se vienen a la mente. Pero básicamente está por ahí. Todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial es top ahorita en ciencia de la computación. Pero no diría que es por moda, es más que todo la tendencia la que nos ha llevado ahí. Por ejemplo, a ver, te comento un tema. Yo ahorita estoy haciendo mi tesis. Entonces mi tesis, yo la quería hacer desarrollo de software, mi tesista no quiso y bueno, el punto es de que se modificó, tuvimos varias reuniones y ahorita estoy trabajando en sistemas de recomendación. Entonces los sistemas de recomendación utilizan Machine Learning para poder predecir qué es lo que tú quieres ver o qué es lo que tú quieres escuchar, saber o ver en tu pantalla para permitirle a una empresa poder ponértelo en la pantalla. Entonces son líneas de investigación muy fuertes. Por ejemplo, ¿cómo podrías hacer para predecir lo que una persona quiere o no quiere, ¿no? Por ejemplo, ahí está el análisis de emociones, está el sistemas de recomendación, que es justamente ahorita mi tesis sobre lo cual va a tratar mi tesis. También está el tema de reconocimiento, computer vision, ¿no? Reconocimiento facial o reconocimiento de objetos en general. Alguna vez vi una tesis de un compañero que estaba trabajando en computer vision y su tesis se basaba en predecir profundidades a partir de imágenes 2D. O sea, imagina que tienes una foto y a partir de una foto tú puedes calcular todas las dimensiones que existen en esa foto, ¿no? Claro. Entonces, actualmente eso, o sea, matemáticamente con una foto, creo, no estoy seguro, de repente tú me corriges si estoy equivocando, es imposible, ¿no? Pero utilizando algoritmos podrías llegar a encontrar un método por el cual tú puedas estimar con una probabilidad de éxito muy alta cuál es la profundidad de una foto, cuál es la altura de todas las cosas en una foto, sin necesidad de tener las medidas exactas, ¿no? Eso es, por ejemplo, el área de computer vision. En otra área que existe ahorita es el procesamiento del lenguaje natural, NLP, Natural Language Processing, que se basa, por ejemplo, no sé si lo has visto, pero existen herramientas actualmente de NLP que generan resúmenes de textos, por ejemplo. O sea, tú metes un texto en inglés y te bota todo un resumen en inglés también, ¿no? Incluso ya hay algoritmos que lo hacen no solamente en inglés, sino en español, ¿no? Claro. Entonces, por ahí van las líneas de investigación actuales. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, redes convolucionales, redes bayesianas, y computer vision, NLP, sistemas de predicción, sistemas de recomendación. ¿Qué más? Bueno, creo que he comentado varios. No se me viene a la mente ahorita otro más. Bueno, Big Data, ¿no? También Big Data Big Data, ya me estaba olvidando, Big Data, Blockchain. Y en Big Data se realizan muchas investigaciones actualmente para incrementar la velocidad y procesamiento de datos, ¿no? O sea, imagina cuánta información, si no me equivoco, si no me falla la memoria, porque lo vi hace poco este dato, justamente investigando para el podcast, a YouTube se suben cerca de 400 horas de video por segundo. Más o menos. O sea, hay un contenido de 400 horas de video pues, por segundo. Tú, que ya estás ahorita en la parte de audiovisual, ¿cuánto más o menos pesa un video? Ponte de 10 minutos. Para hacer la extrapolación, para que más o menos hacer el cálculo. Porque es monstruoso, ¿no? Creo que, bueno, los videos que yo subo, por ejemplo, estarán pesando su medio giga, creo. Y duran entre 5 a 10 minutos. Ya, pongámosle medio giga por video, ¿no? Para video de 10 minutos. Entonces, para un video de 60 minutos, pues ya no sería medio giga, ¿no? Sería 3 gigas. ¿Sí? Claro. Para un video de 1 hora, de 60 minutos.
Ahora, un video de 400 horas, o bueno, 400 horas de video a la misma cantidad para hacer una aproximación, pues sería 1200 gigas, ¿no? Claro. Se hace y 1000 gigas, para hacer el símil, 1000 gigas es un tera. Entonces están procesando 1.2 teras por segundo de información, ¿no? Uh-huh. Que YouTube necesita procesar. Ahora, ¿cómo puedes acelerar ese procesamiento? ¿Cómo puedes generar? Porque para YouTube, si quisiera procesar más información, pues sería más dinero, ¿no? Porque más videos, más anunciantes. Entonces, las líneas de investigación de Big Data van por ahí. ¿Cómo puedo procesar más data, más rápido y más barato, ¿no? Esa es una obsesión a nivel computacional, cómo hacer todo más rápido, con costos más baratos y de forma más eficiente. Luego está el tema del blockchain, que tiene que ver con las criptomonedas, cómo descentralizar la información. El blockchain no solamente se utiliza en criptos, por ahí leí en un artículo cómo en Estados Unidos se había implementado blockchain para eliminar la burocracia en un sistema. Muy interesante, porque lo que hacían era, más o menos, es un paper que más o menos va de la siguiente manera. Ahí estuvo trabajando Hernando de Soto. Esto no es proselitismo, pero solamente para comentarlo. Hernando de Soto estuvo trabajando en el sistema, muy, muy interesante, sobre cómo poder eliminar la burocracia para un sistema político, gubernamental, ¿no? Para agilizar procesos. En una institución gubernamental. Exacto, ese es el nombre, institución gubernamental, para agilizar el proceso utilizando blockchain, ¿no? Entonces la investigación va por esos rubros. No solamente es mejorar las cosas que ya existen actualmente, sino que nuevos campos de aplicación se le puede dar a lo que ya existe. O sea, es la primera vez, creo, o al menos que yo haya visto, no sé si tú has escuchado por ahí o alguien más lo ha escuchado, que se utiliza la tecnología de blockchain para mejorar una institución gubernamental, ¿no? Interesante. Bueno, sí, si tienes el artículo, si me lo pasas y sí, ya yo lo pongo en la descripción por si están interesados en leer más sobre eso. Ya lo voy a buscar y te lo comparto. También, volviendo al tema, también se hace investigación en cloud computing. En cloud lo que se genera, bueno, lo que se hace en cloud es básicamente tener un data center gigantesco para almacenar el contenido de todos los sistemas que existen en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Netflix está hosteado en algún servidor de Amazon o de Google, que no es nada más que un data center inmenso. Un data center es un espacio grande, muy muy grande, digamos, ponte 100 metros cuadrados o más, de puros gabinetes de computadoras interconectadas unas con otras, que trabajan al son de un administrador, ¿no? Puedes imaginarlo como un maestro de obra que dirige a todas las computadoras que están empotradas en gabinetes que tienen un montón de máquinas virtuales en las cuales ese administrador se encarga de darles ciertos recursos al sistema en cuestión, que son Twitter, Facebook, Amazon, Google y demás, ¿no? Entonces se hace mucha investigación a nivel de cloud computing, justamente para lo que comentaba, de cómo mejoramos los procesos, cómo los hacemos más rápidos, cómo los hacemos mejores, menos costosos. También por ahí está entrando el tema de la computación cuántica. No sé mucho la verdad al respecto, pero también sé que está comenzando a pegar fuerte. Uh-huh. Hay muchas empresas invirtiendo, ¿no? En computación cuántica, incluido Google, ¿no? Google, claro, IBM. Google. La computación cuántica tiene la característica, o no te podría decir la formalidad porque no lo he investigado, pero tiene la característica de que puede hacer básicamente todos los cálculos que una computadora normal, puede hacer todos los cálculos que una computadora normal haría, pero de una forma extremadamente más rápida, ¿no? Creo que Google publicó alguna vez un artículo sobre que un procesamiento que una computadora le tardaría 1000 años, una computadora cuántica lo haría pues segundos, ¿no? Interesante también. Bueno, si también tienes el artículo para voy a buscarlo, déjame acordar por favor para buscarlos. Ya. Pero por ahí van las pegadas, ¿no? Entonces, en rubros de investigación más especializados están inteligencia artificial, pues todo lo que ya te comenté, Big Data, blockchain y bueno, en desarrollo de software hay poca investigación, más es creación, así que creo que por ahí van los tiros actualmente computación cuántica, ¿no? Por ahí van los tiros más que todo en la investigación a nivel de ciencia de la computación. Claro. Y bueno, has hablado bastante de lo que es inteligencia artificial, ¿no? Pero ¿qué es una inteligencia artificial para los que no saben, los que no han escuchado? Quizá muchas veces la gente
que no está muy en el campo piensa que la inteligencia artificial es como si fuera un cerebro humano, ¿no? Ahí dentro de la computadora, ¿no? Y que piensa y que por eso hace cosas, ¿no? Pero, Bueno, ¿cómo es, no? Realmente. muy lejos de eso. Básicamente, es que depende de qué campo entres. Uh-huh. Por ejemplo, si tú hablas de una red neuronal o una red convolucional, pues eso sí intenta asimilar un cerebro humano. Perdón, una red neuronal, por ejemplo. No, una red convolucional no, una red neuronal intenta asimilar el comportamiento de un cerebro humano, ¿no? Mediante el uso de, entre comillas, neuronas que se comunican unas con otras para llegar a un resultado deseado. Para hablar de inteligencia artificial, primero tenemos que separar la inteligencia en conceptos clave muy importantes, que son la inteligencia esencial y la inteligencia funcional. Nosotros, los seres humanos, tenemos inteligencia esencial. ¿Qué significan ambas? ¿No? Para explicarme mejor. La inteligencia esencial es la inteligencia que le permite a un usuario o a un ente, como lo quieras llamar, entender lo que hace, ¿sí? Y para qué lo hace. Y una inteligencia funcional es aquella inteligencia que solamente resuelve un problema. Ambas inteligencias son necesarias. Los seres humanos tenemos ambas, pero nuestra particularidad es la inteligencia esencial. Nosotros tenemos la capacidad de entender, analizar y procesar lo que estamos haciendo. Una buena analogía o una buena pregunta filosófica sobre este tema es el dilema de la caja china. Imagina que en la caja china tú tienes una computadora, perdón, en la caja china tienes una persona y esa persona tiene un manual para traducir el chino al inglés. Entonces, tiene un manual para traducir el chino al inglés, entonces en un tiempo indeterminado, un tiempo muy muy grande, esa persona será capaz de traducir cualquier texto chino al inglés. Uh-huh. Sin necesidad de siquiera entender el chino. Simplemente es entender qué hacer, cómo reemplazar las palabras para que tengan sentido en inglés, ¿no? Eso sería inteligencia funcional. Tienes un ente que tiene la capacidad de, dado un problema, hallar una solución. Los tiros en inteligencia artificial están orientados a la inteligencia funcional. Tienes sistemas, tienes algoritmos que tienen la capacidad de resolver problemas de formas óptimas o de formas muy diferentes a las que las podría hacer un ser humano. Pero no tienen una inteligencia esencial, es decir, no aprenden ni comprenden, que son cosas muy importantes, que por ahora solo las puede hacer un ser humano, qué es el chino, ni qué es el lenguaje chino, ni qué dice, por ejemplo, en ese papel que tú le has pasado a la caja china para transcribir. Uh-huh. Entonces, no piensan. Los tiros en inteligencia artificial van por ahí, por inteligencia funcional. Entonces, para cerrar tu pregunta, una IA, entre comillas, sería un sistema, sería un algoritmo que tiene la capacidad de, con ayuda de los seres humanos o sin ayuda de los seres humanos, producir un output, producir una salida a partir de un input determinado y una salida esperada, que es muy importante. Podrías verlo más o menos así. Hay una inteligencia que, si no me equivoco, se llama GPT-3, que lo que hace es producir imágenes a partir de texto. Entonces tú le dices, por ejemplo, quiero un sillón que tenga forma de palta. Uh-huh. Y te genera la imagen o un grupo de imágenes de sillones con formas de palta. Y le dices, quiero un unicornio que tenga hocico de dragón, ¿no? Por dar un ejemplo, no quiero decir que lo haga. Y te genera la imagen, ¿no? Entonces, y eso es porque hay un sistema detrás, un sistema que puede ser de por ejemplo, de aprendizaje reforzado, que le permite a la computadora, a partir de diferentes inputs, producir outputs, ¿no? Eso no quiere decir que la computadora entienda lo que está haciendo, que es la parte del aprendizaje de la inteligencia esencial, ¿no? Que es lo que felizmente los seres humanos tenemos y lo que nos diferencia de los computadores. Uh-huh. Ellos no lo tienen, pero sí tienen la inteligencia funcional, que es la capacidad de resolver problemas. Entonces podrías, muy entre comillas, porque es una explicación, digamos, súper resumida, decir que una inteligencia artificial es un sistema que tiene la capacidad de producir un output esperado a partir de un input sin la intervención humana, ¿no? Claro. ¿Y cómo es que has mencionado eso de aprender, ¿no? ¿Cómo es que una inteligencia artificial aprende, ¿no? A ver, hay un montón de métodos de aprendizaje, no te los podría nombrar todos, uh-huh. Pero uno, por ejemplo, el más básico puede ser por recompensa. Una computadora, para aprender a jugar un juego, pues podrías darle una recompensa cada vez que haga una acción
que le permita a la computadora llegar al puntaje deseado o ganar el juego, ¿no? Entonces, mediante reforzamiento, se llama aprendizaje por reforzamiento, la computadora o el sistema va aprendiendo poco a poco, va optimizando mediante una función matemática, va aprendiendo, entre comillas, que el resultado de yo que sé, de avanzar 2 casillas es favorable. Entonces a la siguiente iteración intentará avanzar 3 y si le da más recompensa quiere decir que está bien. Si le das un castigo querrá decir que está mal, entonces hará otra cosa, ¿no? También está el aprendizaje, por ejemplo, de la programación evolutiva, ¿no? Que es generar un montón de réplicas que entre comillas van a simular la evolución, ¿no? Un sistema va creciendo poco a poco, los agentes van creciendo poco a poco, de tal manera de que mientras, ¿cómo decirlo? Una generación tiene que hacer una tarea, entonces la va a hacer mal, pero la siguiente generación va a haber aprendido de lo que hizo la generación anterior y hará la tarea y la hará mejor, y así poco a poco hasta perfeccionar la última generación, llegará a haber perfeccionado la tarea que se le pidió hacer al inicio a la primera generación, ¿no? Eso se ve en programación evolutiva, por ejemplo, que es otra forma de aprendizaje que existe actualmente. Por ahí, si alguien está interesado en métodos de aprendizaje, pueden chequear OpenIA. El proyecto de OpenIA, no me acuerdo exactamente el nombre, es una inteligencia artificial que aprendió a jugar Dota y venció a los campeones mundiales de Dota en el mismo juego, ¿no? Y tiene un mérito muy grande porque el Dota es un juego de 5 contra 5, un juego en el cual tienes un abanico de más de 100 héroes, donde las posibilidades son básicamente infinitas, ¿no? Donde compras ítems, subes niveles, tienes talentos. Es un juego que tiene una complejidad computacional extremadamente grande y pues una inteligencia de OpenAI pudo llegar a vencer a los campeones mundiales, ¿no? Que no es cualquier cosa. Por ahí van los tiros, ¿no? Puede ser por aprendizaje reforzado, puede ser por programación evolutiva, puede ser por más cosas, pero ahorita son los que se vienen a la mente. Pero hay muchos más, ¿no? O sea, una máquina aprende de muchas otras maneras. Pero todos están basados en la optimización. Es decir, mediante una función objetivo, tú vas a ir optimizando el resultado cada vez más valga la redundancia, la función que tenías inicialmente. Mientras más óptimo sea el resultado, pues la computadora va a irse por esa línea, ¿no? Por el resultado que más beneficios o más recompensas le genere en el corto, mediano o largo plazo, dependiendo de cómo uno programe, pues, el sistema, ¿no? Y bueno, algún ejemplo quizá de una inteligencia artificial muy, muy simple que quizás sirve como por fines didácticos o algo un poco más como algo así, el ejemplo de clase, ¿no? Algo así. Podría ser ahí. A ver, me agarraste con el pantalón abajo. Hay un ejemplo. El ejemplo creo más básico que he visto, básico muy entre comillas, ¿eh? Que es esto, o bueno, más didáctico quizás, está en PyTorch, si no me equivoco, en la documentación de PyTorch. Es un ejemplo de cómo enseñarle a una IA a aprender a jugar Mario. Ajá. Podría ser un ejemplo muy didáctico, ¿no? Cómo una computadora va aprendiendo a jugar Mario. Por ahí yo recomendaría a toda la gente que esté interesada en esto ver el canal de DotCSV. Es un youtuber de habla hispana que habla de inteligencia artificial. Creo que es el mejor contenido de inteligencia artificial de habla hispana que existe, la verdad. Es muy bueno y él les va a dar muchas más luces de las que yo les he podido dar, ¿no? No es mi campo, pero te puedo comentar algunas de las cosas. Te voy a buscar el ejemplo para que lo puedas ver. Hazme acordar también, por favor, para que lo dejen ahí, de que lo dejes en la descripción, para que la gente interesada lo pueda pasar a ver. Pero es bien chévere de cómo una computadora puede, o cómo un sistema puede llegar a aprender a jugar Mario Bros. Y llegar a aprenderlo a jugar tan bien que lo haría mejor que cualquier ser humano, ¿no? Para la gente que ama el ajedrez, por ahí seguramente estará puteándome diciendo ¿cómo no has hablado de AlphaZero? ¿No? Bueno, AlphaZero también es otro sistema que es esto, que es un inteligencia artificial que aprendió a jugar ajedrez, ¿no? Que actualmente pues es, digamos, el contrincante más formidable que existe. No hay ajedrecista humano, bueno, hace tiempo ya no hay, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, no hay ajedrecista que tenga la capacidad de
siquiera ganar una partida a AlphaZero. Esta inteligencia artificial, hasta donde tengo entendido, para resumidas cuentas, aprendió a jugar ajedrez simplemente poniéndole las reglas y jugando contra sí misma. O sea, jugando contra sí misma se volvió la inteligencia artificial más poderosa del mundo. Para los que están interesados pueden ver, les comento un poquito, hay un sistema de módulos, o sea, un sistema de módulos es algoritmos puros, que se llama Stockfish, que es el sistema de módulos más avanzado que existe en la actualidad, que es superior a cualquier ser humano que exista en jugador de ajedrez. Es mejor que Magnus Carlsen, que es creo que el 7 veces campeón mundial de ajedrez en la actualidad. Es el ajedrecista más top del mundo, o sea, actualmente. Él no le podría sacar una partida a Stockfish ni en su mejor momento, ni aunque todos los ajedrecistas lo ayudaran. Y AlphaZero pues destroza Stockfish, para que te hagas una idea. O sea, Stockfish puede destruir a cualquier humano en nada, en cuestión de minutos, y AlphaZero destruiría Stockfish en básicamente cualquier escenario. Ha habido ocasiones en las cuales Stockfish le ha ganado a AlphaZero, por supuesto que sí, pero el margen es más o menos de 99-1, para que te hagas una idea. Interesante. Entonces, por ahí van los tiros. Es súper sencillo, los interesados pueden verlo, buscarlo. AlphaZero también es de OpenAI. También está AlphaGo, otra inteligencia artificial que aprendió a jugar Go, del ajedrez japonés, creo. Ya. Si no me equivoco, que también destruyó al campeón mundial, que el campeón mundial le ganó una partida, creo, y luego el AlphaGo le ganó todas las demás. Interesante. Y fue curioso porque ese jugador de Go decía que era imposible que una inteligencia artificial le ganara, ¿no? Bueno, hay que tener... Para que te hagas una idea de cómo ha crecido la inteligencia artificial, quisiera contar una anécdota, no sé si se puede. Sí, a ver. Bueno, nosotros cuando estábamos en la escuela teníamos un profesor de lenguaje, creo que, no sé si le llegaste a conocer, se llamaba Ítalo, ¿te acuerdas? Sí, un flaco, ¿no? Flaco con lentes. Flaco. Ya, Ítalo era nuestro profesor de lenguaje y él nos contó una anécdota, de él. Cuando él ingresó a la San Marcos, cuando él estudiaba en la San Marcos, estamos hablando del año 2007, él estudiaba lingüística, ¿no? O sea, básicamente es como estudiar matemática pura, pero en la versión del lenguaje. En el año 2007, un profesor le dijo a Ítalo: jamás, nunca va a ser posible que una inteligencia artificial o una computadora, pueda entender el lenguaje humano. O sea, para ese profesor, en ese momento, hace 14 años, decía que no iba a existir computadora jamás que pudiera entender a los seres humanos. Hoy, podemos volver, ¿no? Al año 2015, 2013, eso era pan de cada día, ¿no? O sea, era absolutamente normal que, no en el Perú, no en el primer mundo, la gente tenga asistentes virtuales tipo Siri, tipo Alexa, tipo Google, las cuales entienden casi a la perfección el lenguaje humano y son capaces de darte respuesta básicamente todo, ¿no? Para que la gente se haga una idea de cuánto ha crecido la inteligencia artificial en los últimos años y por qué ha crecido así, es porque, y la explicación es chévere, más o menos, bueno, al menos para mí es bastante interesante, es que los seres humanos hemos llegado a un punto en el cual ya no podemos resolver problemas por nosotros mismos, porque son problemas demasiado grandes. Entonces nosotros encontramos soluciones tecnológicas a los problemas que la humanidad afronta. Estas soluciones tecnológicas se refinan y se refinan y se refinan y se refinan y se refinan, que llega un punto en el cual nosotros nos encontramos con una pared, que una solución diseñada por un ser humano ya no puede llegar a ser mejor de lo que ya existe. Entonces se comienzan a probar otro tipo de soluciones, ¿no? Que van por el tema de inteligencia artificial. ¿Cómo lo haría una máquina o qué también lo podría hacer una máquina sabiendo que tiene capacidad de procesamiento mucho mejor que la de un ser humano para ciertas tareas, ¿no? Que son sobre todo las tareas repetitivas y las tareas funcionales, como comentaban. Entonces, como hay un interés inmenso de básicamente toda la comunidad actual por mejora de procesos, por el improvement, o sea, continuo, la inteligencia artificial entra a tallar porque la tecnología desarrollada por un ser humano tiene, digamos, un techo, ¿no? Pero el de una computadora no se sabe, tu conciencia es cierta, ¿no? Estamos justamente en los primeros pasos para ya llegar a producir, pues, inteligencia
tecnología hecha ya por máquinas. Hay algunos intentos que están relacionados, por ejemplo, a producir software a partir de inteligencia artificiales, ¿no? Ujú. Entonces, se llega a necesitar de inteligencia artificial para resolver tareas que antes ni existían y que las máquinas pueden resolver mucho mejor que nosotros, ¿no? No desde un punto de vista algorítmico, que es simplemente resolver un paso, resolver una serie de pasos en un orden predeterminado, sino mediante la imitación de, por ejemplo, comportamientos humanos. Las primeras investigaciones que hicieron en IA estaban orientadas, estoy hablando del año 60, por ahí, estaban orientadas pues a la visión computacional. Por ejemplo, cómo podrías procesar imágenes a nivel computacional. Para esos tiempos era básicamente imposible, ¿no? Porque no tenían la tecnología que tenemos ahora. Y hoy en día pues es súper sencillo, ¿no? Puedes encontrar... Pan de cada día. Ajá, es el pan de cada día, ¿no? Puedes encontrar miles de filtros en TikTok, en Instagram, en Facebook, que te permiten tu rostro volverlo un abuelo, volverlo un niño, ¿no? Por ejemplo. Ujú, claro. Por eso discrepo mucho con la gente que dice que es una moda. No es una moda, es que el avance tecnológico nos ha llegado a este punto en el cual estamos haciendo que las máquinas se desarrollen más y más y más y más, y que sean mucho mejores que los seres humanos en tareas funcionales, que era algo que muy esperable, ¿no? Creo que en el siglo XX se pudieron dar cuenta de esto fácilmente, que las tareas funcionales una máquina las iba a hacer mucho mejor pues que un ser humano, en sea cual sea el caso, ¿no? Y como ya la cantidad de información que existe es insana para ser procesada por un ser humano, es básicamente imposible, pues se deja la tarea de hacerla una máquina, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podrías encontrar un patrón tú en una data que tiene 1.000 millones de entradas, ¿no? Es humanamente imposible, ¿no? Pero para una máquina no, es súper sencillo. Pero intenta pedirle a una máquina que yo que sé, que te dé un consejo, ¿no? Es imposible, ¿no? Al menos por ahora, ¿no? Y posiblemente lo sea por muy buen tiempo, ¿no? Porque nadie está yendo a los tiros de la inteligencia artificial orientada al desarrollo a la inteligencia esencial, ¿no? Claro. Pero eso ya es otra la filosofía, pero por ahí no hay casi nada de investigación. No, creo que lo más cercano a eso podría ser el procesamiento de sentimientos. Sería lo que más se asemeja, más cercano. Claro. Pero hay muy poca línea de investigación por ese rubro. Está más que todo orientado a solución de problemas funcionales. Discúlpeme si me extendí mucho. Ok, está bien, interesante todo. Bueno, y como ahora que estamos hablando así, como que ya yéndonos al límite, ¿no? ¿Cuál es el futuro, ¿no? De la ciencia de la computación? O sea, ¿cuáles son los problemas del mañana, las visiones que se tienen para el campo, ¿no? ¿Cuál sería el futuro? A ver, el futuro, pues... El futuro es bien difícil de predecir, porque así como hace 30, 40 años era un lujo tener un celular, ¿no? Esos celulares de ladrillos que te costaban $3,000, $2,000. Hoy en día es pan de cada día. Hoy es imposible tener un computador cuántico en casa, pero de repente acá en 40 años pues también será el pan de cada día. Por ejemplo, intentemos especular un poco, ¿no? Hablemos de desarrollo de computación cuántica. La cuántica tiene una característica por su capacidad de procesamiento que tiene, que supera básicamente a cualquier supercomputador y a cualquier data center que existe en el mundo. O al menos existe la predicción de que un computador cuántico poderoso va a poder romper toda la criptografía del mundo. Sí. Es decir, para un computador cuántico no va a existir contraseña que valga. Y vamos a tener que reescribir toda la criptografía y toda la ciberseguridad que existe actualmente. Entonces, por ejemplo, por ahí la gente que se dedica a seguridad va a tener pues todo un mundo de exploración, ¿no? Todo un campo inmenso en el cual va a poder desarrollarse, porque cuando entre la cuántica a pisar fuerte, pues ¿cómo decirlo? Va a ser un golazo para ellos, ¿no? Para toda la gente que se dedica a seguridad informática, pues va a ser un boom espectacular. Hablando del tema de inteligencia artificial, ahorita creo que va a haber un pequeño retroceso por la escasez de chips a nivel mundial. O sea, si imagináramos un mundo sin pandemia, pues te haría predicciones quizá
más esperables, ¿no? Más optimistas. Pero ahora, como ha habido un mundo, pues estamos viviendo en un mundo, con el mundo de COVID, o sea, es muy difícil establecer una predicción, porque ahorita existe una ausencia o una escasez de chips de gama alta muy pronunciada. No se nota, pero se va a comenzar a notar. Cuando los precios de los computadores comiencen a subir, el precio de los procesadores comienza a subir, y eso va a comenzar a ralentizar el avance computacional que existe actualmente, ya que las principales empresas y los principales centros de investigación se van a quedar desabastecidos de chips. Tú sabes muy bien que microchip es el corazón de la computadora, ¿no? Que es el CPU. Si no tenemos microchips, pues básicamente no podemos hacer computación. Entonces, con esta ausencia que hay de chips de gama alta, esta escasez que está existiendo actualmente, no vamos a avanzar mucho. O sea, al menos mi predicción sería, digamos, va a haber un retraso de al menos unos 10 añitos para que se retome el ritmo que teníamos desde 2019. ¿Y qué avances podríamos ver? Pues esa es una pregunta más interesante, ¿no? Ahorita creo que, como te digo, vamos a entrar en una pequeña recesión. No sé cuánto irá a durar, porque eso va a depender mucho de cómo se afronte el tema de la pandemia. Pero que vamos a tener una recesión, sí, va a haber una disminución en líneas de investigación, una disminución en producción de tecnología. No se siente ahorita, pero se va a comenzar a sentir dentro de los años que vienen. Ya lo debes sentir, por ejemplo, la gente que se dedica al gaming, ¿no? No sé si has escuchado noticias relacionadas con gaming, que hay una ausencia o una escasez de tarjetas gráficas que nunca había habido en toda la historia. Por esto es que, por ejemplo, Microsoft con Xbox no puede llegar a todos los lugares del mundo, ni PlayStation tampoco, como hubiera estado previsto. Tienen un déficit de producción que nunca nadie se había esperado. Los autos también están igual, tienen un déficit de chips de gama alta, pues muy pronunciado. Entonces yo prevería una pequeña recesión. Imaginando que no hubiera, o imaginando lo que podría haber de aquí unos 10 años, digamos en el futuro, pues una de las cosas muy interesantes que se está gestando recién ahorita es lo que se llama el movimiento no-code. El movimiento no-code es una línea, digamos, filosófica en el sentido tecnológico de la palabra, que quiere, entre comillas, porque creo que es un tema de debate, democratizar el desarrollo de software. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú puedes desarrollar software sin escribir una línea de código. Entonces, si el movimiento no-code comienza a crecer más y más, y es posible que crezca más, vamos a decir que vamos a comenzar a ver que muchos sistemas se van a comenzar a levantar sin siquiera una línea de código. Ahí puede entrar a tallar y pisar muy fuerte la inteligencia artificial, y la capacidad de un sistema de poder ser creado sin necesidad de escribir código va a generar pues una revolución en todos los sistemas que existen actualmente, ¿no? Y cómo se están creando. Claro, ¿y cómo sería ese proceso de que se cree código que se cree software sin programar? Bueno, ahorita por ejemplo hay plataformas que tú puedes encontrar en internet que te generan boilerplate a partir de un dibujo. O sea, por ejemplo, imagina tú diseñas una interfaz de usuario. Tú creo que tienes una tableta gráfica, ¿no? Con la tableta gráfica o con tu mouse puedes dibujar ahí una especie de formulario, y te va a aparecer el código necesario para que tú lo puedas llevar a un editor de texto y trabajar por encima de eso. Más o menos por ahí van los tiros. Pero no necesariamente se va a producir así. Es muy probable que en el futuro ya tú puedas simplemente hablarle a una máquina que yo necesito un sistema que haga esto, y que una máquina o un sistema tenga la capacidad de producir el sistema que haga lo que tú has pedido. Entonces, no sé cuánto llegue, pero podría crecer bastante. Al menos para sistemas pequeños o medianos, podría ser una solución muy barata y muy buena de aquí en los próximos 10 años, ¿no? Podríamos estar hablando de que tú de repente, o alguien que nos escuche, podría estar haciendo su empresa utilizando algún algoritmo, alguna IA de no-code, y que le permita desarrollar pues todo un sistema simplemente contándoselo a la máquina, ¿no? Interesante. O sea, sería un programa que crea programas, ¿no? Por decirlo así. Exacto. Bueno, más que programas, sistemas en realidad. Sistemas. Un programa que crea programas es como que no suena muy bien, ¿no? Es algo redundante. Ya. A ver, Ahora, ¿qué más? Espérate, para seguir dando ideas. Hay otras cosas bien chéveres que también se están gestando actualmente que van a tener impacto en el futuro, en los próximos 5, 10, 15 años, que son los algoritmos de NLP,
Eh, ¿Recuerdas que te comentaba que ya existen actualmente computadoras que tienen, bueno, sistemas de inteligencia artificial que tienen la capacidad de procesar lenguaje natural a muy alto nivel y establecer comunicaciones con seres humanos, como Siri, como Alexa? Claro. Se prevé que para el futuro, ya actualmente existen algunos, pero muy posiblemente en el futuro existan más, sistemas que tengan la posibilidad de comunicarse con seres humanos y que sea indistinguible para un ser humano. Existen algunos sistemas ya en la actualidad, pero es muy probable que se vea su impacto en los próximos 5 o 10 años. Es decir, imagina que tú llamas a Movistar y te contesta una IA. Una IA que tiene la capacidad de comunicarse contigo a la perfección y resolver tu problema, sin necesidad de intervención humana. Ujú. Entonces, un sistema así, que tenga esa capacidad, podría revolucionar la industria como la conocemos, ¿no? O sea, es prescindir de seres humanos a un nivel mucho más alto. Una de las cosas a las cuales nunca se esperaba que pudiera incidir, que es la comunicación humana, ¿no? Ya Claro. existen IAs que son indistinguibles para un ser humano, que pasaron la prueba de Turing, con los cuales tú no puedes discernir si estás hablando con un ser humano o hablando con una máquina. Ahora, imagínate cuando eso se popularice y cuando sea acceso a todo el mundo, o sea, muchas empresas van a comenzar a implementarlo y podríamos comenzar ya a pensar de que va a haber una presencia global de IAs que interactúan ya no solamente con sistemas internos, sino también con seres humanos de a pie, ¿no? Y eso podría tener consecuencias bastante graves, ¿no? En todo el régimen laboral que existe, porque podría desplazar miles de millones de trabajadores de diferentes rubros. Claro. Y abrir nuevos mercados también, ¿no? Nuevos mercados laborales que antes no existían. Claro. Otra posibilidad que también ahorita no es tan bonita es el tema del reconocimiento facial. Ya se están haciendo legislación en diferentes, creo que en Europa se estaba prohibiendo utilizar algoritmos de reconocimiento facial a nivel estatal, ¿no? Pero en otros gobiernos no, y eso también en el futuro va a tener repercusión porque se va a llegar a un punto en el cual tengas un sistema de reconocimiento facial tan potente que te reconozca solamente con los ojos y haga un match de 99% de precisión, pero eso es bastante peligroso para la privacidad de los seres humanos, ¿no? Es básicamente, sales a la calle y sabes que el Estado te está vigilando en todo momento, ¿no? Sabe qué haces, qué no haces, con quién lo haces y cómo lo haces. Sí, Tiene una ventaja que va a servir para identificación de rostros, por ejemplo, para evitar, por ejemplo, control de asistencia, ir a un trabajo y te identifican, ¿no? Todo un sistema bien chévere. Evitas, por ejemplo, ahí tener toda una oficina de control de asistencia, pero por el otro lado tienes un drawback bastante peligroso, que esa tecnología, si es utilizada por un Estado con fines negativos, pues podrías terminar exponiendo toda tu vida privada al control de unos cuantos, ¿no? claro. ¿Es algo que ya hace China, creo? O bueno. Claro, es algo que ya hace China, ¿no? Pero aún no se ve la real envergadura de este problema y lo que puede presentar. Por ahí también podríamos tener otro problema bastante fuerte. En la actualidad ya tenemos inteligencias artificiales que han servido, por ejemplo, para llevar robots a la NASA, ¿no? El mecanismo que le permitía a la NASA aterrizar el robot era una IA. O sea, era 100% una máquina. No estaba siendo controlado por un ser humano. Porque un sistema de aterrizaje no se puede controlar remoto desde la Tierra a Marte porque hay un desfase de 7 minutos. O sea, es básicamente imposible que nosotros podamos darle órdenes a una máquina para que aterrice. Entonces se han implementado sistemas de inteligencia artificial que tengan la capacidad de aterrizar, ¿no? para utilizarlo en dispositivos de exploración planetaria. Es muy probable que en los próximos 5 o 10 años esto ya no sea pues un evento espectacular, sino sea cotidiano, ¿no? Que todos los despegues, que todas las exploraciones espaciales se comiencen a hacer ya no con personas dentro de lo común, sino que sean básicamente máquinas que puedan hacer, que estén programadas o que estén entrenadas para hacer tareas muy, muy especializadas, ¿no? O sea, podríamos hablar que básicamente todas las misiones a Marte puedan prescindir de los seres humanos hasta cierto punto, ¿no? Que vaya una máquina y que la máquina lo haga, y que posiblemente lo haga mejor que un ser humano porque ya está preparada justamente para eso, ¿no?
Por ahí creo que ya hemos tenido el primer despegue, es muy probablemente que en los próximos 5 o 10 años se vea también la real envergadura de eso, ¿no? Claro. ¿Y algún otro campo? ¿Algún otro, una predicción o vista a futuro? Sobre el campo de la computación. Ujú. Una predicción optimista podría ser lo que te comentaba, ¿no? La implementación de la tecnología de blockchain en áreas que nunca antes se han visto para reducir, pues, yo que sé, costos, burocracia, reducir pérdidas, reducir estafas. Imagínate que un banco utilizara la tecnología de blockchain. Si un banco utilizara la tecnología de blockchain, sería imposible robarle a un banco. No habría ninguna transacción que se pueda realizar sin necesidad, que se pueda realizar sin autorización de un usuario. Uh-huh. Podríamos ver ahí algunos logros de avances de seguridad financiera, por ejemplo. Otras cosas más, ya volando, quizás, si se permite la especulación, claro, sería el control de objetos mediante la mente, ¿no? Que es justamente lo que el Neuralink está investigando actualmente. Debes haber visto en las noticias, para los que lo quieran ver, está en Robotitos, creo, ya habló de eso. Se me fue el nombre. Robot de Platón. Habló justamente de cómo es que Neuralink actualmente ya implantó un chip en un mono y le enseñó a jugar ping-pong. Uh-huh. O sea, actualmente son los primeros pasos, ¿no? Pero pues estamos pensando de que en los próximos 10, 20 años puedas ponerte un chip en el brazo y puedas pedir una pizza sin necesidad de un celular. Claro. ¿Se entiende? Sí. O sea, comenzar ya a vincular el ser humano con la tecnología viva, ¿no? Hacer la tecnología parte de nosotros. O sea, imagínate que puedas navegar por internet sin utilizar un celular, con tu mente. Para que te vendan publicidad. Claro, para que te vendan publicidad. Pero el punto es de que tiene un potencial extraordinario, ¿no? Imagina que no necesitemos una computadora para hacer nuestras tareas. Sí, sería... Imagina que tengas la capacidad de poder meterte en una videoconferencia sin prender un computador. Simplemente abres los ojos, te sientas en una silla y estás en la videoconferencia. Claro, sería o sea, esa tecnología es muy probable que se comience a desarrollar en los próximos años. Ahorita está en pañales, como te digo, uh-huh, pero es muy posible que pise fuerte en los próximos 5 o 10 años. Me había olvidado otro tema, coches autónomos. No sé cuánto tarda el tema de legislación, pero actualmente Tesla, por ejemplo, es el principal impulsor de los coches autónomos, y es muy probable que en los próximos 20 años, en el primer mundo al menos, se prescinda completamente de conductores humanos. Y todas las máquinas, pues, sean las encargadas de llevar nuestra vida automotriz, ¿no? Esto tiene, pues, un montón de pros y contras, pero dentro de los pros eliminaríamos el tráfico completamente, ¿no? No habría necesidad nunca más de construir un semáforo, porque una máquina, obviamente, no necesita un semáforo para poder evitar un choque. Así que por ahí podríamos comenzar a tener esa presencia de coches autónomos, no a nivel solamente de unos cuantos experimentos, sino a nivel ya global en ciudades o en países en los próximos 5 o 10 años. Y quizá no solamente se quede en coches autónomos, sino en barcos autónomos, sino en aviones autónomos que ya prescindan completamente de los seres humanos. Tendría bastantes, creo que más pros que contras, ¿no? No, sí, claro, o sea, todo en el ámbito tecnológico creo que nos conviene. Sobre todo el desarrollo de la tecnología nos conviene muchísimo. Y sería bacán, ¿no? Tener una sociedad futurista en la cual pides un taxi y viene un robot a recogerte. Claro. Desde ese punto de vista creo que sería muy, muy, muy interesante. Muy bien. Entonces, bueno, creo que hay algo más que quieras agregar acerca en general ya, sobre ciencia de la computación. ¿Alguna otra? Me gustaría comentarte las salidas laborales, ¿no? Porque creo que eso no hemos hablado mucho, no hemos tocado mucho. Ah, claro, a ver, dinos. A ver, te comento. Como un egresado de ciencia de la computación, pues obviamente se puede dedicar a la investigación en un montón de ramas que ya he tocado, justamente.
pero también se puede dedicar no a la investigación, sino a la producción, ¿no? O sea, a ejercer no en el sentido de investigar, sino a ejercer en el sentido de producir un sistema o producir un análisis. A ver, suena medio raro, ¿no? Pero quisiera explayar un poquito en eso. Imagina que tienes una salida laboral de un data scientist, que está muy de moda actualmente, ¿no? ¿Qué consiste el data science? Es el procesamiento de datos para producir información útil. Por ejemplo, tengo una amiga que ahorita está trabajando en IBM y antes trabajaba en el comercio. Entonces, en el comercio, ¿qué es lo que hacían? Hacían data science a los productos que ellos tenían. Por ejemplo, imaginen que tú eres un suscriptor del comercio. El comercio, para los que no lo sepan, pues es un periódico de aquí. Bueno, es un medio de comunicación, ¿no? Que tiene prensa escrita y prensa audiovisual. Imagina que está suscrito el comercio y la parte de la prensa escrita. Entonces, lo que ellos hacían era enviarte correos de distinta índole, y mediante sistemas de predicción tenían la capacidad de ellos ver qué era lo que más te importaba, qué era lo que menos te importaba, y así poder ir refinando el contenido que se te iba mostrando a ti, ¿no? O sea, por ahí, por ejemplo, está la gente que quiere hacer data science, puede especializarse en esa área, ¿no? Recomendación de contenidos, procesamiento de datos. Es muy demandado, los sueldos son muy altos, sobre todo en el extranjero. Se suele pagar en dólares y puedes llegar a los sueldos de 6 cifras anuales, lógico. Bueno, 5 cifras, perdón, anuales. O sea, estamos hablando de $100,000, $200,000 anuales, tranquilamente, para un data scientist bueno, ¿no? O sea, una persona que tiene la capacidad de, utilizando data, producir información, ¿no? Esa es una salida laboral que tiene ciencia de la computación. IA, pues bueno, está de más decirlo, toda empresa actualmente que se respete tiene un área de IA que está orientada pues a la optimización de procesos, que está orientada a la mejora continua, que está orientada a la predicción de procesos, etc. O sea, imagina que puedas tener un sistema que establezca recomendaciones y predicciones mejor basadas en tus preferencias, mejor de lo que tú lo harías, ¿no? Entonces, por ejemplo, podrías imaginar un sistema que tenga la capacidad de predecir cuándo vas a comprar y qué vas a comprar en base a las compras que has hecho durante los últimos meses. Cuándo vas a tener un antojo en base a tu comportamiento como ser humano. Alguna vez mucha gente se debe haber hecho la famosa pregunta, ¿no? Si mi celular me escucha, ¿no? ¿Cómo es que mi celular sabe? ¿Cómo es que me recomienda las cosas que yo he hecho? Hay un clásico ejemplo de tú buscas en Facebook o conversas con tus patas de zapatillas y te solo anuncia en Facebook de zapatillas, ¿no? Y mucha gente piensa que nos espían, ¿no? Cosas así. Y en realidad no es así, es que los algoritmos de inteligencia artificial tienen una capacidad tan grande de predicción y procesamiento que te deja frío. Yo le comentaba a un amigo hace poquito, él decía, yo me conecté a una computadora en el trabajo y hice una búsqueda. Esa computadora no está conectada a nada, no tiene ninguna cuenta de Facebook ni de nada, está todo cerrado, o sea, es una computadora limpia, no en blanco. Y yo busqué un videojuego, me contaba. Y cuando llegué a mi casa y abrí Facebook, me salían tiendas que me ofrecían el juego que yo había buscado en el trabajo. Y él sentía que lo estaban espiando. Y yo le decía, no, para nada, no te están espiando. Es súper sencillo. Bueno, sencillo entre comillas, ¿no? Es todo un sistema que hay por detrás. Tu celular en todo momento está enviando la información viva, si estás conectado a internet, a las diferentes plataformas a las cuales tú estás suscrito. Ya sea Facebook, Instagram, Google. Cuando aceptamos los términos y condiciones, tienen acceso a nuestra información personal, por ejemplo, de geolocalización. Entonces, como este amigo trabajaba en una tienda, por ejemplo, Facebook sabía qué hacía de tal hora a tal hora, qué hacía en tales días, ¿no? Entonces, y como esa computadora estaba conectada a internet y desde esa computadora se hizo una búsqueda que muy probablemente estaba en la misma red Wi-Fi a la que este amigo estaba conectado, entonces Facebook por ahí se dio cuenta, alguien ha buscado esta cosa en internet. Entonces, como alguien ha buscado esta cosa en internet y esta persona, para
todos los días o de lunes a viernes en este horario, en este ambiente, es muy probable que él y el grupo de personas que trabajan ahí hayan hecho esta búsqueda. Entonces, la próxima vez que esta persona ingrese a mi sistema, yo le voy a hacer recomendaciones sobre la búsqueda que ha hecho, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Es todo un proceso bien macabro en sí, porque nos están vigilando 24/7. Bueno, pero tú diste tu consentimiento, pues, ¿no? Tú dijiste ya, bueno, yo uso tu servicio de Facebook, ¿no? Y a cambio te doy mi información, ¿no? Están las letras pequeñas, ¿no? Como dice. Claro, pues lo que decía es que mucha gente piensa, por ejemplo, que los espían, y quería, por ejemplo, comentar eso de que no es así, ¿no? No es que nos estén espiando, no necesitan escucharnos, ni monitorear nuestras conversaciones para poder saber nuestros gustos o saber qué nos interesa. Ah, claro. ¿No? Y por eso te decía, esa es la parte de Data Science, inteligencia artificial, y hay mucha chamba por ese lado. O sea, hay una chamba espectacular, cada vez más empresas quieren implementarlo, porque hacer procesamiento de data es muy importante para poder establecer predicciones, automatizaciones y optimizaciones. O sea, si tú tienes data, no tienes nada, pero si esa data eres capaz de convertirla en información, tienes una herramienta muy poderosa, ¿no? Y dependiendo de cómo es esa información, pues puedes llegar a maximizar ventas o pues, cerrar contratos con empresas multinacionales, ¿no? Hace poco salió en las noticias el caso de un jugador que utilizó Machine Learning, Data Science, para predecir si le convenía o no firmar por un equipo de fútbol. O sea, por ahí también podríamos ver que en el futuro equipos de fútbol profesionales comiencen a contratar a jugadores basados en algoritmos de Machine Learning. Predecir si un jugador va a rendir o no en el equipo en base a algoritmos. Actualmente se hacen mediciones de información de cuánto rinde un jugador bajo qué determinadas circunstancias y establecer predicciones para poder maximizar las condiciones en las cuales el jugador va a rendir de forma más óptima, ¿no? Por eso de repente mucha gente ha visto que los jugadores actuales en el primer mundo, en las primeras ligas del mundo, utilizan como sostenes, ¿no? ¿Qué? Si tú lo ves, utilizan como brasieres, y esos son computadoras chiquititas, chips chiquititos que en todo momento están midiendo su velocidad, su ubicación geográfica, el kilometraje recorrido, frecuencia cardíaca, oxigenación de la sangre, todo eso. Claro. Y eso lo envían a un sistema y se va a encargar el sistema de medir cuáles son los parámetros adecuados para obtener el rendimiento máximo del jugador en cuestión. O sea, imagínate si tenemos esta tecnología y tenemos un Messi, si le podemos hacer a ese Messi, utilizando Data Science, maximizar todas las cosas que hacen que ese jugador juegue bien, ya no tendríamos pues un Messi, sino que tendríamos un Messi al cuadrado o un Messi al cubo, ¿no? Una persona que tenga, un futbolista que tenga la capacidad de rendir mucho más que cualquier otro futbolista en la historia, ¿no? Y no solamente a nivel de fútbol, sino a nivel de cualquier disciplina deportiva, ¿no? O sea, utilizar la tecnología para eso. Entonces, por ahí... Incluso en todo, ¿no? Podría ser hasta lo académico, ¿no? Claro, o sea, incluso en lo académico. O sea, no tiene límites esa parte. Por eso digo, en Data Science y en Machine Learning, inteligencia artificial, hay mucha salida laboral. Hablando de mi área, y para cerrarlo en el tema laboral, pues las pagas en los primeros países del mundo pueden llegar hasta los $100,000 o $250,000 anuales, ¿no? Claro. En seguridad informática también. Actualmente, pues vas a tener salidas de seguridad informática en cualquier empresa que se respete igual. Porque, toda empresa puede tener una vulnerabilidad. Como te decía, imagínate que Netflix no autenticara a los usuarios, ¿no? Y cualquiera podría entrar a ver una película. Pues cuántas pérdidas millonarias tendría, ¿no? Entonces, todas las empresas necesitan un sistema seguro, a prueba de fallas, a prueba de errores. Entonces hay un mercado muy grande para toda la gente que se dedica a ciberseguridad. Luego, desarrollo de software, como comentaba, pues también hay un montón de salida. También los sueldos oscilan entre los $100,000 y $250,000 para programadores o especialistas que sean entre juniors a seniors. Entonces, si la gente que va a dedicar a la investigación o le gusta la investigación y le gusta la computación, pues va a encontrar un abanico de posibilidades inmenso. A la gente que le gusta la computación y quiere hacer dinero, pues también va a encontrar un abanico de posibilidades prácticamente infinito, ¿no? No hay un límite, sobre todo en el primer mundo, ¿no? Ahorita en Latinoamérica no estamos quizá
Claro, no hay inversión. Top, ¿no? Pero si tienes la oportunidad de trabajar, si sabes inglés y tienes la oportunidad de trabajar por una empresa extranjera y eres bueno en lo que haces, pues te va a ir muy, muy bien, ¿no? Si te dedicas a la computación. Claro, Ese es el último tema que me quería tocar porque creo que no solamente me dediqué a desarrollo de software y no lo comentamos lo demás, ¿no? Las demás posibilidades que había. claro, Como era de tu experiencia, ¿no? De tu rubro. Y bueno, ¿y qué hay de por ejemplo, de los videojuegos, ¿no? Que prácticamente ahí no lo comenté, pero es empezó cierto, todo, no lo ¿no? comenté, no comenté desarrollo de videojuegos, pero también el desarrollo de videojuegos no está muy orientado a la ciencia de la computación en sí. Es más, Ujú, no hay un curso que sea de desarrollo de videojuegos en la carrera. Hay un claro. curso que es de computación gráfica, que sería lo más cercano, que te podría abrir las puertas de desarrollo de videojuegos. Discúlpenme a la gente que se dedica a desarrollo de videojuegos, me había olvidado completamente el tema, gracias por mencionarlo. Tiene una salida pues astronómica, ¿no? Los videojuegos dominan una cuota de mercado impresionante. No sé cuánto el PBI mundial en porcentaje mueven, pero debe moverse al menos el 2, 3, 4%, que es un presupuesto nada despreciable, ¿no? A niveles económicos. Se mueve en videojuegos pues cantidades descomunales de dinero. No solamente los videojuegos a nivel activo, sino videojuegos a nivel pasivo. No es solamente gente que consume videojuegos por jugarlos, sino que consume videojuegos por verlos. O sea, por eso Twitch se ha hecho un multimillonario, porque hay mucha gente que no tiene pues quizá el talento o la capacidad necesaria para jugar un videojuego a nivel profesional, pero mucha gente que sí quiere ver a jugadores a nivel profesional. Así como el fútbol quizá para la generación pasada era lo que más se veía o más se consumía a nivel mundial, actualmente los videojuegos pues es muy probable que en el futuro lleguen a superar a los deportes en general, ¿no? Y tengamos una generación que no crezca viendo, yo qué sé, viendo fútbol o viendo volei, sino que crezca viendo Warzone, que crezca viendo Call of Duty, que crezca viendo Fortnite, que crezca viendo League of Legends. O sea, es muy probable que en el futuro vayan por ahí los juegos. No había comentado y olvidado también el tema de la realidad virtual, Claro, que también no está tanto en el campo de la ciencia de la computación, es más que todo una especialización del área de desarrollo de videojuegos, pero que es muy bien remunerada, ¿no? Y tiene aplicaciones no solamente en los videojuegos. Por ejemplo, muchas mineras utilizan sistemas de realidad virtual para poder entrenar a personal, ¿no? Poder entrenar a personal y capacitar personal. Si no me falla la memoria, tengo un compañero que justamente hacía eso, ¿no? Creaba sistemas de realidad virtual que le permitieran a un operador entrenar para manejar maquinaria. O sea que hay un mercado muy grande en todo lo que es desarrollo de videojuegos y visión computacional, ¿no? Que no está estrictamente relacionada a la visión computacional de IA, que va al reconocimiento e identificación, que es otro tema, sino visión computacional orientada a realidad virtual. interesante. Que hay mucha salida y por ahí si a alguien le gusta, pues no va a encontrar mucho que digamos de contenido en inteligencia artificial, perdón, en ciencia de la computación. No lo recomendaría, pero si está ahí y tiene la posibilidad, pues deben haber cursos selectivos justamente de desarrollo de videojuegos. Y también la salida laboral es excelente, ¿no? Es muy buena. Y hay muchas oportunidades en todo sitio, básicamente. Si eres bueno y sabes computación, sabes programar, o eres bueno en algunas disciplinas que hemos comentado, pues tu futuro es el éxito, ¿no? Incluso si no sabes inglés, te va a ir muy bien en Latinoamérica, porque los sueldos son muy altos. Si sabes inglés, obviamente estás en una dimensión completamente nueva, ¿no? Así que también por ahí la gente que no sabe o no estudia inglés, pues no sé qué espera, porque el mundo se mueve en inglés, ¿no? El mundo moderno se mueve en inglés. Bueno, creo que el internet, más del 70% está escrito en inglés. El conocimiento, la gran mayoría del conocimiento está escrito en inglés también. Así que si no lo saben o no han empezado a aprenderlo, pues no sé qué espera, la verdad. Es súper importante. Es importante. Bueno, entonces, alguna última, algo que quieras decir, una aclaración o un mensaje un mensaje quizás para quienes, un mensaje para quienes quieran empezar, ¿no? Que quizá por ahí alguien de la academia, alguien que esté terminando el colegio y que quiera dedicarse a la computación, ¿qué consejo le darías, no? Ese sería. Bueno, para la gente que quiere estudiar computación en general,
Yo recomendaría hacer una introspección y determinar a qué es lo que se quiere dedicar. Si quieres entrar al lado de la investigación, pues ciencia de la computación es muy recomendable, porque vas a ver todo a un nivel muy minucioso y vas a poder entrar a una línea de investigación la cual te apasione, porque hay un montón, y vas a poder hacer cosas muy muy chéveres a nivel de investigación. O sea, si tu interés es producir ciencia o generar ciencia, pues y te gusta la computación, ciencia de la computación es tu lugar. Si tú quieres producir o crear, no te lo recomendaría, porque no entras mucho en ese marco en ese marco de trabajo cuando estás en ciencia de la computación. Como te comentaba, yo soy desarrollador de software y solamente llevamos 3 cursos. O sea, está muy lejano, no entra, digamos, al meollo del desarrollo de software. Ujú. Si tú eres si te gustan los videojuegos, tampoco no vas a ver casi nada de desarrollo de software. Perdón, no vas a ver nada de videojuegos, casi nada de videojuegos en la carrera de ciencia de la computación. Si te gustan las redes, vas a ver muy poquito, 2 o 3 cosas. Si te gustan también inteligencia artificial, bueno, vas a ver un poco más porque es la tendencia actual, pero tampoco vas a profundizar mucho en nada. Entonces, pero si te gusta la investigación, sí es tu lugar. Yo recomendaría a la gente que le gusta la computación y está ahí dudosa, no sabe qué estudiar, pues defina bien si su orientación es investigativa o es productiva. Si es investigativa, dale con todo. Si es productiva, pues busca en qué rama de producción te quieres especializar, ¿no? Si te gusta la IA, pues podría ser una opción si la computación también viable, ¿no? Que es donde más se hace IA. O podrías hacerte un máster en IA también. Si te gusta el desarrollo de software, basta con una carrera técnica o basta con cursos online. Vas a conseguir chamba sí o sí. Sí. Así que recomendaría mucho ver por dónde van sus intereses, si es investigativo o productivo, y buscar una carrera que esté en torno a lo que más les importa. Y sobre todo si son como yo y no les gusta la matemática, pues no la van a pasar bien en la computación, no van a sufrir bastante. Porque se requiere una matemática, no quizá a tu nivel, por ejemplo, que tú has hecho en ingeniería, pero sí a un nivel bastante avanzado. De repente alguien se sorprende porque, oye, es una ciencia, se necesita matemática alta. Sí, se necesita matemática de nivel alto, pero no tan alto para ciencia de la computación. No es que vas a ser matemático puro, pero sí se requiere un nivel de matemático muy, muy alto. Así que ese sería mi consejo. La computación es un campo muy, muy productivo, sobre todo en el tema monetario, y puedes llegar, si eres bueno, pues el cielo es el límite, no hay límite para ti. Si le pones ganas y eres bueno, vas a llegar tan lejos como quieras. Al menos tengo de ejemplo pues a todos mis compañeros que he conocido, te puedo asegurar, a ninguno le va mal. Toda la gente que ha egresado de la carrera, a ninguno le va mal. O sea, a todos les va o más o menos, o bien o muy bien. No, así Perfecto. Que no hay pierde si estudias algo relacionado con computación. Pero obviamente no lo estudies si no te gusta, no lo hagas por dinero, hazlo porque te apasiona y busca hacer lo que te apasiona y te genere ingresos, pero no lo hagas solo por los ingresos, porque si no lo vas a terminar odiando. Creo que eso aplica para cualquier cosa, básicamente. Claro, muy cierto. Así que mi mensaje final sería ese, para la gente que está estudiando o quiere comenzar a estudiar algo relacionado con computación. Hazlo por pasión, no lo hagas por dinero, porque si no lo vas a terminar odiando, y pues verifica, hacer mucho énfasis en eso, ¿no? Si la investigación no es lo tuyo, no te recomiendo hacer ciencia de la computación, sinceramente. No va a gustarte, no vas a desarrollarte mucho porque no está orientada a la parte de ingeniería ni productiva, vas a renegar muchísimo de la carrera, no te va a gustar. Pero si es lo tuyo investigar, pues éntrale con todo, sin miedo al éxito. Creo que eso sería todo de mi parte y bueno, agradecerte la invitación, ¿no? No, más bien a ti. Gracias por ser el primer invitado. Espero estar aquí más adelante, quizá en unos añitos, ya no sea de ciencia de la computación, ¿no? Sino que sea de mi área de desarrollo de software. Ahí sí podríamos hablar más largo y más tendido sobre el tema, ¿no? Claro, no más. Más bien, gracias a ti. Muy bien y creo que sería conmigo todo, ¿no? Bueno, gracias por estar presente, por compartirnos, ¿no?, tu experiencia y tu conocimiento, ¿no?, de diferentes temas, de diferentes campos, incluso un poco más allá también de la ciencia, también el campo laboral y todo eso, ¿no?, que es también importante.
bueno, eso ha sido todo por el primer episodio del podcast de cómo revertir la entropía. Espero se hayan quedado hasta el final. Y bueno, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.